Leo ya ha predicado un domingo a la tarde cuando tenemos reunión los domingos a la tarde, pero esta va a ser la primera vez a la mañana. Así que le damos un aplauso a Dios por la vida de Leo. Leo es un árbol que ya está con muchos frutos, así que es hora de que podamos comer de esos frutos de Cristo en la vida de él. Así que le damos gracias a Dios. Oramos por él. Padre, te damos gracias por la vida de Leo, Señor. Gracias por la palabra que le has dado. Nos sumergimos juntos en un ambiente de revelación, un ambiente de luz, un ambiente donde tu Espíritu pueda hablarnos, pueda sembrar una semilla en nuestros corazones, una semilla que nos ayude y nos lleve a un entendimiento más profundo y que pueda traer transformación en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hablarnos, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Ustedes estarán bien, yo estoy nervioso. Bueno, para los que no saben, este año empezamos a ver todos los meses distintos ejes de cambio en el cual predicamos y eso íbamos trabajando. Este mes arrancamos el mes de hospitalidad. ¿Alguna vez escucharon la palabra hospitalidad? ¿Sí? Bueno, algo que me gusta mucho, una palabra que cuando no la conozco, me gusta mucho buscar el significado y eso me ayuda a entender mejor. Bueno, y empezando con el eje de cambio de hospitalidad, busqué el significado de lo que es hospitalidad y según el diccionario dice amabilidad y atención con que una persona recibe o acoge a los visitantes en su casa o tierra. Estos primeros minutitos le voy a pedir atención para explicar el tema, para poner bases. Repetimos la definición de hospitalidad. Amabilidad y atención con que una persona recibe o acoge a los visitantes en su casa o tierra. En griego la palabra que se utiliza es filoxenia, que literalmente significa amor a los extraños. Y ahora quiero invitarles a buscar en Romanos 12:13. Vamos a leer una enriquecedora versión. Romanos 12:13. Yo tengo la versión NTV. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Acá si nos ponemos Romanos 12:13. Le faltó el 1 ahí. Bueno, en este versículo vemos que el apóstol Pablo nos habla o nos desafía a poder practicar la hospitalidad. Y cuando dice acá, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Busqué también el significado de la palabra dispuestos y significa estar preparado para hacer algo o tener siempre la intención para hacer algo. Y si relacionamos este significado con lo que nos dice el apóstol Pablo, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, sería en simple palabra, estén siempre listos para amar a los extraños. Es difícil, ¿no? Si nos ponemos este tiempo que estamos viendo en los discipulados sobre el amor más profundo, podemos ver que muchas veces no es fácil amar. Estos últimos días, no me acuerdo con quién habla, creo que con Panchito. Hablamos y decimos, es muy fácil amar a alguien que conocemos, es muy fácil amar a alguien que nos cae bien, a un familiar, a un amigo, pero qué difícil es amar a un extraño. Amar a alguien que no sabes si hace las cosas bien o mal, o quizás amar a alguien que sabes que te hizo daño, o es una persona que hace daño.
Qué difícil es amar. Y esto me llama mucho la atención porque en este año estamos viendo mucho y el Espíritu Santo nos está hablando mucho sobre la vida en el Espíritu. ¿Están conmigo? ¿Me siguen ahí? ¿Han escuchado hablar? Y me hacía pensar que todo esto del amor, amor a los extraños, amar, tiene mucho que ver. El dedo está nervioso. Me llama la atención que esto tiene mucho que ver con la vida en el Espíritu. Porque como estamos aprendiendo, la vida en el Espíritu es oír lo que Dios nos dice y obedecer a eso. Y cada vez que Dios te habla, va a ser con una base del amor, de poder amar a otros en diferentes funciones, de mostrar amor al otro en diferentes facetas. Porque siempre cuando Dios te habla, tiene como motivación que practiques y que des en el amor. Y en Filipenses 2:4, no hace falta que lo busquen, dicen, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y como vamos entendiendo, la base de la hospitalidad es el amor. Y como dice en Filipenses, no solamente se preocupen por los intereses de los suyos, sino de los intereses de los demás. Y me llama la atención porque preocuparse por el interés de alguien no es simplemente ayudarlo, sino es saber qué es lo que está necesitando y en base a eso poder ayudarlo. Preocuparse por el interés del otro, preocuparse qué es lo que está pasando el otro, preocuparse qué podría estar pasando, en cómo puedo ayudarlo, cómo puedo accionar en eso. En Juan 1:16, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice, es cortito, no hace falta que lo busquen, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. O sea, de la abundancia que hay en Cristo es que recibimos nosotros y siempre hay gracia sobre gracia. O sea, nunca se va a acabar la gracia. Y en Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos y les dice, de gracia recibieron, den de gracia. Y esto, cuando empecé a preparar esto y Dios me hablaba, me hizo preguntar, ¿qué fue lo que yo recibí de gracia? Y si yo podría preguntarte en esta mañana, ¿qué fue lo que recibiste por gracia? Y me ponía a pensar, si ponemos a pensar bien, es por gracia que podemos tener un trabajo. Es por gracia que podemos tener un ingreso todos los meses, sea poco, sea mucho, es por gracia. Es por gracia que podemos tener un vehículo, es por gracia que tenemos un techo, es por gracia que tenemos alimento en nuestra mesa, es por gracia que tenemos amistades, es por gracia que tenemos vestimenta, es por gracia que tenemos todo. Y esto me hacía entender, cuando nosotros comprendemos y entendemos verdaderamente que todas estas cosas las recibimos por gracia, ahí es donde podemos empezar a dar de gracia. Porque imagínense, si yo cobro mi sueldo y en mi mente está, no, esto yo me lo gano con el lomo, yo me lo gano con el lomo, esto, y tener ese mérito, tener como ese pensamiento, te hace cuidar cada peso, pero para mal, de una forma egoísta, de decir, no, ¿qué me va a venir? ¿Qué le voy a dar a él si a mí ni me alcanza? No, 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 no. Y así. O si tenés un auto, no, mira si lo voy a acercar hasta allá, después ¿quién me paga el gas a mí? Y si se me rompe el auto, ¿quién me va a ayudar? Ah, después no va a estar nadie para ayudarme. No sé si han escuchado así mucho. Yo también. Y ponía a pensar, podemos brindar hospitalidad porque en realidad el significado dice alojar a alguien en su casa, pero si nos ponemos a pensar, hospitalidad puede ser de diferentes funciones. Yo puedo ser hospitalario abriendo las puertas de mi casa o en la calle ayudando a alguien o demostrando amor a alguna persona. Y me hacía pensar, ¿puedo brindar hospitalidad a alguien a través de un plato de comida? ¿Puedo brindar hospitalidad a través de un acercamiento en mi auto, de una palabra de aliento, de un mensaje, de una llamada? ¿Y saben qué se me venía a memoria? Cuando era chico, cuando estábamos en mi casa,
Si bien no pudimos o no tuvimos una abundante posición económica, pero yo me acuerdo que siempre mi mamá cocinaba y hacía holladas, supónganse en tallarines. Hacía un montón y yo en mi inocencia decía, ¿por qué hace tanto si somos 4 pelagatos nomás? En ese tiempo no comía mucho, era flaquito, por eso me llamaba la atención. Pero después yo veía que ella se paraba en diferentes ollas o en diferentes tuppers y me decía, anda, llévale al vecino tal, anda, llévale a esta familia. Y era muy loco porque cuando yo se lo llevaba decía, justamente no tenía para comer hoy. O llevamos un plato de comida específico y la persona decía, justo te estaba antojado de comer esa comida. Y yo pensaba, ¿de qué maneras podemos marcar a otros brindando hospitalidad? Quizás podemos hacer cosas diminutas, cosas simples, pero al otro lo pueden llegar a marcar. Ustedes saben que esta semana empecé a salir a correr, muy gracioso esto. Y bueno, estaba corriendo, ahí había ido a la plaza que está cerca del CPC de Argüello. Bueno, cuando estaba dando la última vuelta que no daba más, ya digo, bueno, ya llego. Miro en la esquina y había un hombre pechando el auto. Y me empezó una vocecita acá a ayudarlo y yo, te reprendo hospitalidad, ahí nomás. Y bueno, la cuestión que, bueno, hago caso. Bueno, empezamos a pechar el auto, le digo, ¿hasta dónde quiere que lo ayude a pechar? Hasta la estación de servicio, me dice. Cuando hago la cabecita así, 2 cuadras y media, parecían que era, no sé, cuando empezamos a pechar no se acababan más las cuadras, no se acababan más las cuadras. Fueron las 2 cuadras más largas de mi vida. Las piernas después que le cuente Eve, llegué a mi casa así, Eve, no podía caminar después. Pero esto me ayudó a entender que la base del amor va a ser siempre salir de tu comodidad. Porque es fácil amar a alguien cuando vos estás bien o cuando vos tenés. Es fácil dar a alguien plata, por ejemplo, cuando vos estás en abundancia. Es fácil dar algo cuando estamos en una posición cómoda. Pero qué por ahí confrontador y complicado es para la mente humana ayudar a otros cuando vos sabes que estás en lo justo o cuando vos no sabes si ayudas te va a quedar para vos. En este ejemplo medio sonso que di, no sabía si después me iban a aguantar las piernas. Busquemos por favor en 2 Corintios 6:10. Segunda de Corintios 6:10. Mira, acá dice el apóstol Pablo, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Cuando el amor y la gracia de Dios se hacen presentes en tus vidas, yo te puedo asegurar que no hay límites para poder ayudar a los demás. No hay límites para poder expresar amor. ¿Saben por qué? Porque hay una vida que portamos dentro, que es la vida de Cristo. Las cosas externas pueden afectarte, puedes pasar momentos de tristeza, pero sin embargo, aunque estés triste, vas a saber dar alegría a otro. Quizás cuando haya dificultades económicas, quizás en tu familia, en tu hogar, pero la vida que portas dentro te va a guiar a poder ser hospitalario, a poder ser amable, a poder manifestar su vida. Y en esto quería profundizar un poquito en esta mañana, en 2 puntos. El primer punto, la verdadera hospitalidad se logra por haber pasado por la cruz. Te repito, la verdadera hospitalidad se logra por haber pasado por la cruz. Busquemos por favor en Mateo 16, 24 y 25.
Mateo 16, versículos 24 y 25. Dice el versículo 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué significa pasar por la cruz? Morir a nuestro egoísmo, morir a nuestras ideologías, morir a lo que pensamos, morir a nuestra propia voluntad. Y pensaba, si la base de la hospitalidad es el amor, necesitamos experimentar ese amor para poder expresar ese amor. Y no hay mayor forma de experimentar el amor de Dios que pasando por la cruz. Y por ahí quizás penses, pero ¿cómo va a ser experimentar un amor negándome, pasando por la cruz, morir? Y si nos ponemos a pensar, la vida que llevamos antes de Cristo, antes de la cruz, es una vida egoísta, es una vida interesada en nuestros propios intereses, es una vida que no da lugar a otros, siempre está uno, siempre quiere hacer la voluntad de él mismo, siempre quiere ir para adelante. Y muchas veces, en realidad muchas veces no siempre, esa vida no es la mejor. Porque esa misma, si usted se pone a pensar, una persona que no ha pasado por la cruz es una persona que genera todo el tiempo problemas, es una persona que genera divisiones, es una persona que habla mal de esto, que habla mal de aquello, que se enoja con todo el mundo. Y Dios quiere decirte, mira, tu vida no es así, tu vida no está bien, no es buena. Yo te ofrezco la cruz. Abandona tu manera egoísta de vivir y pasa por la cruz. Cuando pasamos por la cruz, dejamos todo lo que somos para absorber la vida de Cristo. Y la vida de Cristo en nosotros es lo que nos hace vivir una vida coherente, una vida genuina, una vida en amar a otros. Decime si no se siente una satisfacción impresionante cuando podés ayudar a alguien. Por ahí puedes tener una cierta satisfacción de lograr cosas personales, de, me compré un auto, qué bueno. Pero cuando vos podés ayudar a alguien, te sentís completo, te sentís, pude ser funcional en esto. Y la vida de Cristo nos hace funcionales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Y por qué digo que la verdadera hospitalidad se logra pasando por la cruz? Porque este trayecto, el paso de la cruz, nos hace experimentar un amor genuino, nos hace experimentar un amor verdadero, un amor que esté en donde esté va a ser siempre el mismo. Y esto me hace pensar, y no puedo pasar por alto la parábola del buen samaritano. No hace falta que la busquemos. Los que no las conocen, es algo así. Jesús decía que venía un hombre judío, venía caminando, le salen al encuentro ladrones, le roban, lo pegan y lo dejan medio muerto. Y lo dejan tirado a un costado de la calle. Dice que venía un sacerdote y viéndolo, se cruzó de camino y siguió derecho. Después apareció un ayudante en el templo, que cuando busqué acá, ¿quién era un ayudante del templo? Era un levita. Cuando lo ve, tiene la misma actitud. Hace de cuenta que no pasó nada y sigue. Pero cuando vino, dice la Biblia, un samaritano despreciado, cuando vio, tuvo compasión de él y lo ayudó. Y bueno, y ahí describe todas las cosas que hizo por él. Curó sus heridas, lo vendó, lo llevó a un alojamiento, pagó por él. Y esto me hacía pensar y me confrontó un poco. ¿Cuántas veces nos pasamos enfocados en nuestras actividades y dejamos de ver la necesidad que hay en el otro? Me llama mucho la atención por qué Jesús pone un sacerdote, un ayudante en el templo. Porque muchas veces yo pensaba, muchas veces confundimos
la actividad en la iglesia con ser funcional en el reino de Dios. No digo que esté mal servir en la iglesia, está perfecto, pero hay veces que te enfocas tanto en lo que tenés que hacer que te olvidas de quién sos. Y cuando nosotros nos olvidamos de quién somos, dejamos de ser funcionales verdaderamente. ¿De cuántas veces vamos caminando enfocados en nuestros problemas y hay alguien que está necesitando, hay alguien que necesita encontrarse con Cristo y nosotros abortamos la conexión de Cristo y seguimos? Hablamos con Eve, hablamos ahí con Eve. Hay un hombre que siempre sabe pasar por el barrio pidiendo comida. Pasa una vez cada tanto. Y en el barrio siempre está el murmullo. Pero mirá, tranquilamente podría ir a trabajar, si está bien, qué sé yo. Bueno, y con Eve empezamos a ayudarlo. Todos los meses que vamos al súper, separamos un poquito y cuando él pasa, le damos. Y le decía a Eve, ¿cuántas veces oramos por los alimentos y le decimos a Dios que provea al que le está faltando? Y cuando tenemos la oportunidad de ayudar, criticamos. Esto me súper confrontó porque es algo básico, porque todos oramos por la comida y le agradecemos y le pedimos a Dios que provea al que no tiene, que provea al que le está faltando. Pero cuando Dios te dice, yo quiero que vos seas el medio que proveas, abortamos y empezamos a criticar. Y eso es una evidencia clara de que no hemos muerto verdaderamente, sino que reprimimos. Reprimimos no es lo mismo que morir, porque morir te sale por naturaleza. Ustedes saben que muchas veces escuché la frase, ustedes seguramente la han escuchado, los cristianos encerrados en 4 paredes y tanta necesidad en la calle. ¿La escucharon? ¿Sí? Yo también la escuché un montón de veces, hasta que me secaron los oídos. Y esto me hizo pensar, en estas 4 paredes que usted ve, muchas veces somos edificados, muchas veces no, siempre. En cada discipulado que usted asiste, cada reunión que usted asiste, es llenado de luz, se le abre el entendimiento. En cada discipulado, su líder lo puede confrontar para que usted pueda entender qué cosa está haciendo mal y poder llevar una vida coherente. En cada reunión usted aprende en qué Dios le está hablando y poner en práctica eso en la vida diaria. El segundo punto que quería leer, depende de la vid a la que esté unido, van a ser mis frutos. Y les invito a buscar en Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Depende de la vid a la que esté unido, van a ser mis frutos. Juan 15, versículo del 1 al 4. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Resumido, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Esto me da a entender que hay, ¿qué cosa? Una vid falsa o varias vid falsas. Si verdaderamente yo estoy unido a Cristo, mis frutos van a ser frutos del Espíritu. ¿Cómo son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia. O sea, naturalmente, si estoy unido a la vida de Cristo, naturalmente voy a ser amoroso, naturalmente voy a fomentar la paz, naturalmente voy a ser paciente. Algunos pacientes, otros pacientes. Y voy a poder ser manso.
Pero, si estoy unido a una vid que no es la vid de Cristo, naturalmente mis frutos van a ser lo de la carne. Inmoralidad sexual, envidia, celos, peleas, murmuración. El asunto es, muchos dicen, no, pero yo quiero cambiar, dejar de mentir, yo quiero dejar de decir malas palabras, yo quiero dejar de mirar pornografía. Pero el asunto es, ¿a qué vid estás unido? Porque podemos confrontar, podemos hablar, podemos orar, pero si no desarraigamos de la vid incorrecta, naturalmente en algún momento esos frutos van a salir. Esto me hacía entender que por ahí vemos muchas de estas cosas. Vemos por ahí envidias, vemos celos y vemos que murmuran, que hablan mal de uno, hablan mal de otro, que vemos ambiciones. Y el asunto no es cambiar actitudes, el asunto es cambiar la conexión que yo tengo con la vid. Y me llama la atención el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si estoy en Cristo, voy a ser podado. Eso es inevitable. Voy a ser podado para dar aún más fruto. Y esto me ayuda a entender cuando Santiago en el capítulo 1 dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentar pruebas, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de conflictos, circunstancias. Y esto me hacía pensar, cada prueba es una poda que viene para mi vida para que pueda dar fruto. Quizás estés pasando por una circunstancia difícil en este tiempo, económica, familiar, emocional, de salud, pero quiero decirte algo, no vas a salir de eso hasta que aprendas que el Padre te está podando para que puedas dar fruto. Quizás esa poda es para cortar el orgullo, quizás esa poda es para cortar la independencia de Dios, quizás esa poda es para cortar tu lengua un poquito más y dejarla a una medida normal para que no hable tanto. Y me llama la atención, en realidad se me venía a la mente, que cuando empezamos a hacer este trabajo en el grupo de jóvenes, muchos criticaron, dentro y fuera del grupo. Y llega un punto que quedamos muy poquitos, no sé si se acuerdan, los chicos se deben acordar, quedamos muy poquitos. Y yo personalmente me empecé a preocupar y decía, pero algo estamos haciendo mal, ¿por qué? ¿Por qué está disminuyendo el grupo? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo nos hizo entender algo, que lo que verdaderamente importa es la calidad y no tanto la cantidad. ¿Saben por qué? Porque lo que es de buena calidad atrae a otros a comer de sus frutos. Para hacerlo más sencillo, un ejemplo. Supónganse que en su barrio hay 2 verdulerías, son las únicas 2 verdulerías que hay. Una verdulería tiene frutos de todo tipo y una cantidad impresionante. Todo tipo de fruta, todo tipo de verdura. Pero tiene el único problemita que la mayoría de esos frutos están pasados, están medios podridos. Y tiene a 1,5 cuadras otra verdulería que tiene el 10% de cantidad de lo que tiene, pero cuando usted los ve son frutos abundantes con una muy buena apariencia. Y cuando el verdulero se la hace probar, es deliciosa. Y encima a buen precio. ¿Usted qué haría? ¿A dónde compraría? El más chica, ¿no? Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo nos habló. Ese es nuestro enfoque. Ser de buen fruto. No importa la cantidad, no importa el llenar iglesias, no importa. El punto principal es de qué calidad son los frutos que estamos dando. Porque de nada sirve tener una iglesia llena y que esa misma iglesia en la semana sea un fruto podrido. Lo fundamental es quizás tener pocos, pero que sean de buena calidad. Y cuando esos frutos anden por la calle, la gente va a comer de esos frutos. La gente va a venir a comer y la gente sola va a ser atraída por los frutos. Por eso fomentamos
el discipulado. Por eso insistimos tanto en que tenga tiempo de intimidad con Dios en su casa, porque en esos tiempos usted entiende que la circunstancia que está viviendo no es porque sí, sino es una circunstancia para que pueda dar fruto. ¿Y por qué va a dar fruto? Para que otros puedan ser atraídos por su fruto y puedan ser personas que sean atraídas a Dios. Porque cuando estemos cara a cara con Dios, no te va a preguntar, che, ¿y cuánta gente tenías vos a tu cargo? No, no te va a preguntar, che, ¿a qué iglesia ibas vos? ¿A la que tenía un montón de gente? No, lo que Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con cada circunstancia que te mandé para que pudieras dar fruto? Por eso, no te quejes de la circunstancia que estés viviendo. Es difícil, cada proceso es difícil. Momentos económicos, momentos familiares, son difíciles, sí, son difíciles, porque cuando alguien te poda, te duele. Pero fíjate en el fin es para que puedas dar fruto. Cuando empiezas a dar fruto, vas a salir de ese proceso. Y esto fuimos llamados a hacer, a manifestar a Cristo en las calles, a manifestar a Cristo en todos lados. Un padre que manifiesta y expresa a Cristo verdaderamente en su casa es alguien que marca el camino para que su familia sea guiada. El hijo que mira al padre y sigue su ejemplo es un niño que va a ser firme en convicciones y en su entorno va a enderezar las cosas que se han sido distorsionadas. ¿Por qué? Por ahí a veces, le voy a abrir un poquito mi corazón, a veces me enoja mucho, me da mucha bronca, porque hay padres que mandan a su hijo a la iglesia esperando que ahí cambien. Y por ahí perdemos tanto el tiempo en discusiones, perdemos tanto el tiempo en que no, el hermano me miró mal, no, que está hablando de mí, no, que yo no quiero ir porque le voy a dar la cara a ese que me estafó. No, discúlpeme la expresión, pero estamos perdiendo el tiempo en tantas pavadas que nos olvidamos de la esencia, que es todo esto. Me duele ver a veces a niños en familias cristianas, no estoy hablando de esta iglesia, a nivel general, me duele ver a niños que agarran hábitos de afuera y lo ponen en la casa. Tendría que ser totalmente al revés. Los padres tendrían que inculcar a sus hijos el reino, el evangelio, el verdadero, para que ellos puedan ser de luz afuera, para que ellos puedan contagiar a sus amiguitos. Si yo te preguntara hoy, ¿a quién ven en tu casa? ¿Qué me dirían? Si yo le pregunto a tu esposa, si le pregunto a tu esposo, si le pregunto a tus padres, a alguno de tus hijos, y le pregunto, ¿a quién ven en su casa? ¿Qué me dirían? Ustedes saben, esto Eve no quería que lo cuente, pero lo voy a contar. Ustedes saben que apenas nos casamos, yo tenía un carácter tan podrido, un carácter tan violento. Yo me enojaba con una situación y golpeaba las paredes, y golpeaba las puertas, me quedaban las manos coloradas. Se rompía la pared. No, mentira, no, eso no. Me rompía la mano. No. Y un día me dijo Eve, tengo miedo. Y te tengo miedo, así me dijo. No me lo dijo tan suave. No, mentira, no. Me dijo, te tengo miedo. Y eso me marcó tanto porque yo pensaba, Cristo en alguien manifiesta seguridad, expresa confianza, protección. Y eso me confrontó tanto que creo que esa fue una de las verdaderas cosas que me llevó a trabajar en mi carácter profundamente. Porque yo digo, yo no quiero que mi familia tenga miedo de mí, sino quiero que mi familia sienta la seguridad de Cristo. Yo quiero que mi familia sienta la confianza de Cristo a través de mí. Y una forma de evaluarme ahora, yo cada tanto le pregunto a Eve, amor, ¿ves a Cristo en mí? ¿Puedes ver a Cristo? Y esa es mi forma de evaluarme, si estoy dando frutos o no. Así que mujeres tienen una forma de evaluar a sus esposos. Esposos tienen forma de evaluar a sus mujeres, padres a sus hijos, hijos a sus padres. Porque
Es simple, cada eje de cambio que veamos este mes manifiesta una esencia del carácter de Cristo. Y de nada sirve que usted venga y escuche si en su casa no lo va a practicar. En el lugar donde uno es 100% genuino es en su casa, porque convive con las personas, con su familia, todo el tiempo. Te convive cuando están enojadas, cuando están tristes, cuando están contentas. Entonces, de nada sirve que sepamos todo esto y que en nuestras casas seamos nulos, porque todo empieza en nuestra casa. Es famosa la frase, y es correcta, que dice que nuestra principal iglesia es nuestra familia. Algunos utilizan mal eso para no venir mal a la iglesia. Me estoy quedando en mi iglesia, dicen. Pero verdaderamente es así. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás pastoreando tu iglesia? Las ovejas que hay en tu iglesia, familia, casa, ¿qué dicen de su pastor? Vieron que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando Cristo está en nosotros, su esencia de pastor también está en nosotros. Y como esto le quiero hablar más que todo a los padres, como jefe de familia, ahora que estoy empezando a experimentar de poquito eso, como jefe de familia tenemos que ser un pastor que guíe a nuestra familia al lugar correcto, que guíe a sus ovejas a los delicados pastos, que guíe a sus ovejas a alimentarse bien. No estoy haciendo énfasis en ser un buen proveedor, en darle cosas materiales, si bien eso es necesario, pero más énfasis, ¿de quién sale la iniciativa, si es que hay, de tener un culto familiar en su casa? ¿De quién sale la iniciativa de compartir un devocional? ¿De quién sale la iniciativa de interceder por tu familia? Esa es la esencia de Cristo. Y si hablamos de hospitalidad y vemos que la base es el amor y que el verdadero amor es haber pasado por la cruz, tenemos que pensar en esto muy seriamente. ¿Estoy siendo egoísta con mi familia? Un padre egoísta no se deja discipular porque cree que está bien correctamente, pero cuando llega a su casa se da cuenta que no está correctamente bien. Una madre o una esposa que no ha muerto verdaderamente no se deja discipular y regaña todo el tiempo al esposo. Unos hijos que no han muerto verdaderamente no se dejan discipular. ¿Y vieron qué fundamental es el discipulado? Por eso lo fomentamos tanto. Porque en cada discipulado usted es confrontado, en cada discipulado a usted se le abren los ojos para poder ver bien. Y el discipulado no es que, no lo tome como alguien que viene a molestar a su vida, a ponerle cosas, a decirles qué hacer. Porque usted sin un discipulado es un indisciplinado, es alguien que no sabe actuar. Porque puede tener miles de experiencias, pero en el discipulado ejercemos la mejor experiencia, que es la que viene de Dios, de la vida de Cristo en nosotros. Algo particular que debemos entender es que no amamos como frutos de ser amables humanamente, sino que este amor procede de la impartición divina. En simples palabras, no amamos porque somos buenas personas, sino que amamos por la naturaleza que fue impartida en nosotros. Porque imagínense, ¿cuántas actividades solidarias hay en el mundo? Muchísimas. Pero ¿cuál de todas serán verdaderamente con amor? Porque una persona que no tiene a Cristo expresa amor, pero con una motivación egoísta de siempre recibir algo. El verdadero amor que viene por la cruz es totalmente diferente. Y usted sabe que pensaba que si ponemos a ver en el mundo en general, el reino de las tinieblas o las personas que literalmente trabajan para el reino de las tinieblas no descansan. Y podemos ver que las tinieblas avanzan y avanzan y avanzan. Hace unas 2 semanas, creo, me mostraba Eve, no sé si era una imagen o una revistita, algo, una caricatura de una nena súper tierna que enseñaba a cómo ahorcarse. Una nena que enseñaba a hacer un nudito y enseñaba y después a cómo colgarse y cómo terminar ahorcado.
hay cosas tan sutiles que están entrando a querer contrarrestar lo que Dios está haciendo. Y me llamaba la atención, como hijos de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Y creo que lo único o nuestra meta que tenemos que hacer es formar a Cristo. Porque puedes reprender a las tinieblas, puedes hacer ungir con aceite y todas las cosas, pero si no tenés a Cristo, de nada va a servir. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una voluntad, que es reconciliar a las personas con Cristo. Y Cristo en nosotros tiene como meta esa voluntad, reconciliar. Pues, no sé, en apariencia no te pueden dar ni 2 pesos, pero si tenés a Cristo, la voluntad de Dios va a correr en vos y va a reunir. Y por eso fomentamos esto, por eso yo decía esto todo el tiempo. Una familia que manifiesta a Cristo es una familia que ayuda a que el reino de los cielos avance y avance y avance y avance y avance y avance. Por ahí, esto aprendí esta semana. ¿Por qué Satanás incluye mucho el hiperactivismo? ¿Por qué Satanás pone que estés todo el tiempo full? Porque es en la meditación, en los tiempos de intimidad, cuando Cristo nos habla y se va formando en nosotros. Por eso, padres, tengan una pausa en su familia, una pausa en su rutina para poder tener un tiempo de intimidad, para poder tener cultos familiares, para poder educar a sus hijos en la palabra, para poder crecer en la palabra, porque esto es lo que va a marcar la diferencia afuera. Esto es lo que va a marcar que el reino de los cielos avance. Porque, y esto por ahí me hacía pensar como dije recién, hay veces que perdemos el tiempo en cosas que no son tan importantes y nos olvidamos de todo esto que pasa a nuestro alrededor. Díganme si no es importante asistir a un discipulado. Díganme si no es importante tener intimidad como familia. Con mi esposa estamos esperando un bebé que va a nacer aproximadamente en enero. Y desde ya, cada vez que tenemos un culto familiar, oramos por él. Señor, ¿cómo va a ser? Señor, ¿cuál va a ser su función en la tierra? Señor, ¿cómo podemos educarlo? Porque en este tiempo entiendo y tengo la convicción fuerte que la única herencia buena que le puedo dejar a mis hijos es a Cristo. Porque le puedo dejar campos, le puedo dejar mucha plata, casas, pero lo material se corrompe. Y cuando yo tenga que dar cara a Dios y tenga que dar cuenta de qué hice con mi familia, ¿qué voy a decir? Por eso lo material está en un segundo plano. Lo importante es la vida de Cristo. ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué herencia como familia vas a dejar a tu descendencia? Hoy cantamos, miles de generaciones cantan. Cada uno de nosotros somos el que abrimos el camino para que nuestras generaciones nos sigan. Y esto me hace volver un poquito que no es el sentido de ser amable, no es el sentido de que en tu casa le caigas bien a tus hijos, que le compres cosas, que sí está bueno, pero lo esencial es que puedas marcar el camino hacia Cristo, porque Cristo es el que da seguridad y la verdadera seguridad es la que viene de Dios, una seguridad eterna. Quería invitar a Emma si me puede ayudar en el teclado, por favor, para ir concluyendo. Y quería profundizar en esto, en esta prédica. Con todo respeto, no me interesa que la prédica haya sido bonita. No me interesa que a usted le haya sido bonita, porque no me interesa eso. Lo que más me interesa es que Dios le pueda haber hablado y cuando Dios le habla, usted pueda generar un cambio en su hogar. Le vuelvo a repetir, no me interesa que la prédica haya sido bonita, que haya sido agradable a sus oídos. No me interesa. Me interesa que lo que Dios te habló pueda traer un cambio y una transformación a tu vida. Y yo creo en esta mañana en familias unidas que pueden juntos expresar y manifestar a Cristo. Si tus hijos no están completamente en Dios, empezá por vos,
empezá a formar a Cristo y a manifestar a Cristo en tu hogar. Porque como dije hace rato, lo que es de buen fruto atrae a otros a comer de sus frutos. El Cristo mismo seduce a otros para atraerlo. Si tus hijos no están cimentados en Dios, si tu marido, tu esposa no está cimentado en Dios, si tu familia no está cimentada en Dios, forma a Cristo en vos, expresa a Cristo, asistí a un discipulado. Porque podemos hacer buenas acciones, podemos tener las mejores intenciones, pero podemos cometer el error que se queden en simples intenciones. Pero cuando formamos a Cristo, como decía Pablo, no damos golpes en el aire, damos golpes certeros. El fruto que vas a dar va a ser el fruto que tu hijo va a querer comer y va a querer seguir. Sentí en esta mañana de que podamos, cada uno con su familia, juntarse, por favor, rapidito. Se pongan de pie y puedan juntarse con su familia. Aquellos que no tienen a su familia, únanse con otra familia. Que nadie quede solo, por favor. Que nadie quede solo. Y que podamos hacer un altar en esta mañana para que nuestra casa exprese y represente a Cristo. Ustedes saben que la sociedad de hoy las tinieblas están queriendo romper el diseño de la familia. Pero el mundo necesita ver familias unidas en Cristo. La sociedad necesita volver a creer en el diseño de la familia. Así que te invito que ahí, vos principalmente el padre de familia, comenzá a orar por tu familia. Comenzá a declarar por tu familia. Si tus hijos no están ahora con vos, proféticamente comenzá a declarar. Señor, principalmente te damos el gobierno a vos de nuestra familia. Señor, creemos en familias que van a expresar a Cristo. Creemos en familias que van a volver al diseño original. Creemos en familias restauradas. Y creemos en que la sociedad va a ver familias diseñadas directamente de Dios. Señor, declaramos familias afirmadas en la roca que es Cristo. Señor, el padre de familia que no estaba convertido comienza a volver a Dios a causa de Cristo. Los hijos que estaban distraídos, los hijos que estaban descarriados comienzan a volver a causa de Cristo. Las familias que estaban desunidas comienzan a volver a causa de Cristo, Señor. Comienzan a volver a causa de Cristo. Y hoy declaramos que Cristo es el centro, Cristo es el principio y Cristo es el final. Levantamos a Cristo en cada familia, levantamos a Cristo en cada familia, que cada familia represente a Cristo, Señor. Y comenzamos a creer y a declarar: mi familia y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Ahí comenzó a declarar: mi familia y yo servirá al Señor. Si todavía no tienes hijos, comenzá a declarar. Si tienes hijos, declara sobre tus hijos: mi familia y yo va a servir al Señor. Mis generaciones van a servir al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos
al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, y mis generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y la verdad que cuando nos hablan de hospitalidad siempre quedamos en deuda todos, ¿no? Pero dice la palabra que Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Así que tenemos que pedirle a Dios que Él ponga hospitalidad en nosotros. Pero ¿qué le parece si antes de irnos lo hacemos más práctico a este mensaje? ¿Se anima? A ver, ¿quién se ofrece en hospitalidad hoy en la familia, hablo, ¿no? De lavar los platos. ¿Ah? A ver, mírense en la familia. A ver, ¿quién se ofrece a lavar los platos? ¿Quién se ofrece a tenderle la cama al hermano? ¿Quién va a ser hospitalario para limpiarle la pieza al hermano? Esa es la vida práctica en Cristo. Eso es lo que estamos buscando. Amén. Sí, dale un aplauso al Señor. Amén. Quizás algunos hijos quieren honrar a los padres hoy, lo invitan a comer a algún lado, no sé. Hay total libertad. Hay total libertad en lo que Dios les guíe. ¿Alguno ha cumplido año esta semana? ¿Algún aniversario de casado que podamos celebrar juntos? Neder, adelante Neder. Neder Cravero, ¿alguien más cumplió años? Neder, van a hacer todos los aplausos para vos solo hoy, parece. ¿Ah? Todo para Neder solo, entonces. Y un aniversario. Vamos a cantarle el cumpleaños a Neder, entonces. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. A Neder hoy le deseamos que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Vamos, que estamos solos. Que los cumpla